del ropero salía una voz que decía mi nombre. Decía Javier. Wow. En las noches. Pero también entrando dentro del tema que estabas hablando de la Matrix, entendamos que la religión es una especie de sistema de control. Y le dice, ¿tú sabes quién representa a Morfeo? Y él le dice, no, pues dice, yo soy Juan el Bautista, el que está abriendo el camino para el elegido. Hay personas que prefieren estar dormidas y que incluso van a defender el sistema para que sigan estando así. Acto seguido aparece en el tema de la abducción, en donde él empieza a narrar que está en su habitación, que se ilumina todo el cuarto y entran unos seres. Él empieza a ver como cabecitas que empiezan así como que a moverse alrededor de él, pero él no puede moverse. Hubo una entidad que me decía, no me saques, Javier, no me saques. Mira, es más, ¿qué quieres? ¿Mujeres? Te las doy. ¿Dinero? Te lo doy. Era una mujer. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Se Regalan Sustos. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar nuevamente como cada martes y cada viernes aquí con todos ustedes. Esta ocasión tenemos un invitado muy especial, pero vamos a dejarlo como cerecita para el pastel, porque antes quiero presentar a la mesa de sustólogos que está con nosotros. Ya saben que no puede faltar Dafne Silva y Oscar Gerber. ¡Aplausos, perros! Hello. Hola, amigos. Bien. Muy bien, muy contenta de estar por aquí con todos ustedes por allá de aquel lado. Espero que se encuentren muy bien, se estén portando mal y se estén cuidando bien. ¿Y tú, Oscarín? Bien contento, ya me cambié la gorra porque por ahí pusieron un comentario, ya no invites al güey de la gorra roja. Ya, hoy vengo de gorra negra. Pues, bro, salgo en el intro. Pero bien contento. Gracias, chicos. Oigan, hoy tenemos un invitado muy especial. Sí. Y de verdad, hermano, gracias por aceptar la invitación. Hoy está con nosotros Javier Sampaio. Muchas gracias. Aplaudan, perros. Les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Oye, hermano, gracias por aceptar la invitación. La verdad es que hemos grabado unos capítulos muy chidos. Grabamos para Extra Normal, sí. Hablando de un tema que me encanta mucho, que es muy misterioso, que es el tema de reencarnación. Un temazo, de verdad. Espérenlo en Extra Normal Podcast. Muy probablemente cuando salga ese episodio ya salió por allá. Entonces, si no lo han visto, vayan a verlo. Y tenemos un tema, hermano, bien padre para esta noche. Uh-huh. El tema de la famosa Matrix, o como dicen por ahí algunos, la Matrix, bro. Matrix, bro. Muy bien. Es un tema bastante importante. Grabé también para tu canal. Sí. Despertar de la Matrix. Padrísimo. Me encanta mucho esa frase, te lo dije y te lo vuelvo a repetir. Ajá. Muy padre, porque yo creo que es la función que debemos hacer nosotros como creadores de contenido, como aquellos que ya están encaminados en este tema, ¿no? Del conocimiento, del cuestionamiento, de salir pues de este círculo vicioso y empezar a despertar a más hermanos. Y yo creo que es una labor bastante interesante. Pero antes de empezar, bro, para la gente que se está conociendo por primera vez, ¿nos puedes dar tus redes sociales? Y sobre todo, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Claro, muchas gracias. Pues mira, yo me dedico a realizar terapias de hipnosis. Tengo más de 10 años realizándolas y la técnica se llama hipnosis holística, en donde no solamente reparamos o sanamos, reprogramamos la mente, sino que también sanamos las emociones y también reparamos y sanamos a nivel espiritual. Entonces, por eso es que es una versión holística de todo el cuerpo. Nos pueden encontrar en La Verdad Oculta Radio TV, en El Despertar de la Matrix, el nuevo podcast, en donde ahí está el Paquito. No se lo pierdan, son muy buenos. También, ahí va a estar súper chido. Y en javiersampaio.com, ahí pueden encontrar información. El WhatsApp 811-497-2445 y pueden pedir información.
Perfecto, hermanos. Y si quieren más información, Dafne, que ya estuvo también por ahí, se les puede decir o no, Dafne. Le fue muy bien. Sí, la verdad, bueno, precisamente, si me ven un poco rara es porque lloré demasiado. Estuve por ahí con Javier en una sesión, ¿verdad? Entonces, Le fue muy bien. ¿No? pues ahorita vamos a platicar un poquito de esto, así que no se vayan, quédense hasta el final, ya saben, del capítulo. Para que se echen el chismecito. Sí, porque ese chismito está bueno. Ahorita Javier les va a contar muy bien. Este sí es chismito paranormal. Oye, ¿cómo llegas al camino de la hipnosis? La verdad es que es un tema bastante interesante. Creo que hay mucha información que uno no sabe y a veces no se atreve a preguntar. En ocasiones, y yo creo que también ha llegado gente que es charlatana y dice, hey, te va a vender esto. Claro. ¿Cómo llegas y cómo te decides para este camino? Pues bueno, el amor a querer ayudar, el querer ayudar a otras personas, pero fíjate que a mí cuando yo estaba pequeñito a mí me pasaban cosas. Entonces eso fue el camino que me fue llevando a este tema de lo paranormal, de buscar sobre el tema extraterrestre, sobre el tema de los fantasmas, sobre este tipo de temas. Y entonces ahí es que yo abro el canal que ya tiene más de 13 años, que se llama La Verdad Oculta Radio TV. Ahí es donde empiezo también, como ustedes, también a entrevistar personas. Y ahí entrevisto a una persona que era abducida. Una persona que es abducida es una persona que es llevada en contra de su voluntad, el tema extraterrestre. Y entonces él dice, estoy seguro que yo tengo mucha información y que si me someto a una hipnosis voy a poder contar más cosas. Y yo entonces en la entrevista le dije, seguramente voy a encontrar a alguien que te haga una hipnosis. Okay. Pero no encontré a nadie que sí supiera hipnosis, sí, pero que tratara el tema extraterrestre de manera seria, que supiera sobre el tema, claro, y que yo pudiera estar ahí presente. Entonces ahí es donde dije, pues mejor me meto a estudiar yo. Okay. Y entonces ahí es donde me meto a estudiar, donde yo vivo el proceso de la hipnosis también, para yo también saber cómo se siente. Y sí, pude recordar experiencias que normalmente no recuerdas. Y entonces ahora sí que le cuento a esta persona, oye, ¿cómo ves si la sesión te la hago yo? Me dice, pues órale, va. Le hago la sesión y es una sesión súper extraordinaria, bien interesante. Pudimos platicar incluso con el extraterrestre. Wow. Y a partir de ahí, de hecho fue en esa plática con ese ser, porque cuando yo le estoy diciendo a este ser, nos cuenta por qué lo quiere, para qué lo quiere y esto y que lo otro, le digo, a ver, ya no puedes estártelo llevando, compadre. Antes no había el protocolo que ahora hay. Pero entonces él me comenta, mira, te lo voy a dejar. Así como que una basurilla ahí. Me dice, uno menos para nosotros, pues X, ¿no? Y le dije, haz de cuenta que me dio un picotazo aquí en las costillas, ¿no? Ya, ese uno menos que te pueda yo quitar, para mí va a ser muchísimos. O sea, yo te voy a quitar todos los que yo pueda. Y entonces de ahí es que empieza pues la misión. Y empiezo a hacer sesiones y sesiones y sesiones. Wow. Oye, mencionaste que de pequeño te pasaban cosas raras, como respecto a lo paranormal o a qué situaciones. A lo paranormal, yo escuchaba del ropero, salía una voz que decía mi nombre. Decía Javier. Wow. En las noches. Y el ropero era un ropero, evidentemente estaba cerrado y eran de esas rejitas así de maderita, así. Chuc, chuc, chuc. Y en una de esas ocasiones yo alcancé a ver unos ojos rojos adentro del ropero. O sea, sí había algo ahí adentro, ¿no? Yo lo que hacía era que me tapaba hasta arriba, no hacía otra cosa. ¿Qué tan chiquito? Me daba mucho miedo. Pues, no sé, 8 años, 7 años, 8 años. Eso me pasó hasta los 15, más o menos por ahí. Pero como ya me pasaba con mucha cotidianidad, se formó para mí como que normal. Entonces, escuchaba, yo no podía dormir sin un ventilador, por ejemplo. Okay. Yo necesitaba que hubiera ruido. Porque si no había ruido, entonces yo escuchaba pasos, escuchaba los gemidos, escuchaba que se movían, a mí me jalaban los pies, se me subía el muerto, o sea, veía sombras. Entonces yo tenía que dormir con un abanico o con un ventilador que me hiciera ruido para eso silenciaba. Claro. Los demás ruidos que vean ahí, ¿no? Y fíjate que yo simplemente por miedo permitía que eso pasara, porque yo nunca le decía a eso ni lo confrontaba, hasta que llega el punto en el que vuelvo a escuchar esa voz, pero yo ya estaba
harto, ¿no? Y entonces le dije a esa cosa, ¿no? Dije, te estaba esperando que me hablaras, hijo de tu madre. Digo, esta es la última vez que me hablas, ya no te quiero escuchar, ya no quiero escucharte. Y pum, se detuvo. Se fue. Y dejó de escucharlo, ¿no? Sí. Dejé de escucharlo. Para eso pues, pasó mucho tiempo, pero pues gracias a Dios ya no pasó. Eso. Volvieron a pasar algunas otras cosas. Wow. Pero eso terminó. Yo tengo una pregunta para ti, hermano. ¿Tú crees en Dios? Claro. Sí. ¿Cuál es tu concepto de Dios? Porque hay muchos conceptos de que el hombre ha creado sobre Dios. Me gustaría saber cuál es el tuyo. Claro. Fíjate, y ahí es cuando entra todo este conflicto sobre mí en cuanto al tema religioso. Okay. Porque ellos tienen una perspectiva de Dios, de que es un Dios que está sentado allá en un trono y que está así con barba y nada más está juzgando a ver quién hace bien y quién hace mal, ¿no? Ajá. Entonces, tú sí eres bueno, tú no eres malo, vete para el infierno, ¿no? Entonces, ese concepto pues yo no lo entendía y cuando platicaban, por ejemplo, sobre, creo que era, no me acuerdo si fue Abraham. Ahí tú eres bien conocedor de la Biblia, ¿no? Ahí el bueno. Tú también. Entonces, cuando le dicen, a ver, que no podía tener hijos y entonces tiene hijos, creo que no me acuerdo si Isaac. era Sí, es Abraham. con Raquel. Creo que era Raquel, ¿no? Si no me equivoco. Sara. Ándale, Sara. Y entonces le hacen el milagro, ¿no? Puede por fin tener a su hijo y pues él, pues, oye, pues serpentinas y cohetes y pues bien feliz. Oye, no podíamos tener hijos, por fin. Ahí te un cohete. Sí. Mira que le llegó. Entonces le dicen, pues qué bueno que estás bien feliz, Abraham, pero fíjate que pues necesitamos que te lo sacrifiques a tu hijo. Entonces así como que eso a mí o sea, a ver, primero Dios te da y luego te lo quiere quitar. O sea, no entiendo. Ajá. Pues. Entonces, ok, por amor a ti está bien, te lo voy a entregar, ¿no? Allá en aquel montecito, ok, se llega hasta el montecito y ya está ahí de que ya lo va a dejar, ¿no? Y llega el ángel otra vez. Espérate, Abraham, no te creas. Siempre era no. bromis, ¿no? Sí. No te creas. Mira, mejor aquel chivo que está allá, ese sí. Pero entonces tu hijo, pues quédatelo, ¿no? No pasa nada, ¿no? Entonces yo me quedé así como que, o sea, si es bueno o no es bueno, es malo. ¿Necesitas a Dios? Entonces ahí es donde yo entré en esta situación, no en contra de la religión. Hay muchas cosas que sí son buenas y positivas, pero también entrando dentro del tema que estabas hablando de la Matrix, entendamos que la religión es una especie de sistema de control. Forma parte de la Matrix, ¿no? Exacto. Entonces Dios, esa es una forma de ver a Dios desde una perspectiva religiosa, pero yo veo a Dios desde una perspectiva más espiritual. De hecho, yo no le llamo Dios, yo le llamo la fuente, ¿sí? Fuente creadora, y todos somos parte de la fuente, todos venimos de allá, pero también depende pues su creencia y se respeta la forma en la que cada quien crea. Aquí hemos hablado mucho de la Biblia, muchísimo de libros apócrifos, y como tú dices, con mucho respeto, aunque muchos no lo crean, sí es con mucho respeto para los fieles creyentes. Sí. Pero yo quiero hablar un poquito acerca de la Matrix. A ver, ya por ahí hay una película que salió más o menos en los años 2000, inicios de los años 2000, donde nos muestran pues a un personaje, ¿no? A Neo, que es una persona que de verdad viene a hacer un cambio en la vida de muchas personas. Yo cuando vi esa película, yo estaba bien niño, pues yo veía los efectos especiales, ¿no? Los disparos y esto. Pero cuando vuelves a ver esa película de adulto, hermano, es joya. Es una joya, o sea, te explota la cabeza el entender, ¿no? Cómo funciona el concepto de la realidad misma y cómo se puede llegar a manifestar ciertas cosas. Me gusta mucho incluso la parte donde él está viendo que la cuchara se dobla y él quiere doblar la cuchara y hay como un tema muy profundo de no es que la cuchara se vaya a doblar, o sea, es tu mente, viene de ti, o sea, es un tema bien, bien raro. Sí. Pero platícanos acerca de la Matrix, porque afuera hay muchas personas que hablan de hay que salir de la Matrix y esto y el otro y se van a teorías muy locas. ¿Qué nos puedes decir todo eso? Bueno, yo lo que puedo platicar acerca de lo de la Matrix o la Matrix de control, ¿sí? El sistema de control, tendríamos que no, para poderlo entender desde mi perspectiva,
no solamente meter el aspecto espiritual, sino que también meter el aspecto multidimensional. El aspecto multidimensional estamos hablando entonces del tema extraterrestre. Sí. Para poder entender que hay un sistema de control más allá del aspecto espiritual, sino también multidimensional. Entendamos entonces que nosotros somos seres, somos almas encarnadas en cuerpos físicos para vivir experiencias en el planeta, a nivel terrestre. Entonces, nosotros creemos, el ser humano, como ser pensante, pensamos que somos en la pirámide alimenticia o en la pirámide de alimentación, nosotros somos los que estamos por encima de todo, del reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, y nosotros estamos ahí. Pero cuando nosotros comprendemos que entonces algo encima de nosotros se alimenta de todo lo que está abajo, ahí es donde entramos en que ahí es donde está la matrix de control. Hay algo por encima de nosotros que se alimenta también de nosotros. ¿Y cómo se alimenta? Pues por medio de la energía. Claro. Y como son este tipo de entidades, no a nivel espiritual, sino a nivel multidimensional, entra el tema extraterrestre ahí, y estas energías o estos multidimensionales necesitan alimentarse de energía densa. Necesitan que nosotros, como generadores de energía, entendamos, emociones es igual a energía. Entonces, ¿qué emociones necesitan ellos para poderse alimentar? Pues negativa, densa. Dolor, odio, tristeza, miedo, rencor, rechazo, ese tipo de emociones. Y nosotros, como somos generadores de energía, tanto positiva como negativa, ellos se alimentan de esa energía negativa, nosotros se las producimos. Pero porque ellos nos hacen que nosotros vibremos en esa frecuencia. Por eso hay tanto dolor, por eso hay tanta guerra. Oye, es que a veces no tiene ni sentido porque hay tanta... Claro. O sea, simplemente es sentido porque no te llevas bien con tu compadre, o sea, pero no. Y aquí las separaciones, por ejemplo, por creencias, por religión, por idioma, por separación. Claro. ¿Verdad? Y entonces, pues bueno, ahí está toda esa parte del sistema de control. Fuerte. Estaba viendo no hace mucho la película y la verdad es que sí te deja más dudas que respuestas. Y me es maravilloso la parte donde Neo le confirma a Morfeo que todo lo que él conoce no existe. Y te dan la toma que está toda destruida la ciudad, todo el mundo. Y cuando le ofrece la pastilla roja y la azul, ¿cuál es la que quieres tomar? La que te regresa a tu realidad, donde vas a seguir siendo el mismo, o la que te da la verdad. Y la verdad es muy interesante porque te pones a profundizar todo lo que te va mencionando, sobre todo la película, ¿no? Sí. Que somos parte del sistema, lo empiezas a ver incluso del tema programador, que al final son eso. Claro. Entendiéndolo desde ahí. Sí. Pero también hace rato estaba platicando acá en cabina cuando estaban grabando ustedes con Jaciel y con Liceo. No hace mucho hay una entrevista, salió en el enero de este año. Sale Lawrence Fishburne, que es el que interpreta a Morfeo, sí. Y sale platicando con Tyson, con el científico, no con el boxeador. Ajá. Y él le dice, ¿te has dado cuenta que Matrix tiene bases bíblicas? O sea, sí hay muchas referencias. Sí. Neo es el elegido, Trinity, Nabucodonosor. Y le dice, ¿tú sabes quién representa a Morfeo? Y él le dice, no, pues, dice, yo soy Juan el Bautista, el que está abriendo el camino para el elegido. Exacto. ¿Qué? Okay. Eso no lo había visto de esa forma. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el que interpretó. A él reclámele, pero sí es el que te lo aterriza de esa manera. A la vez. Clase de catecismo con Oscar. Pensaron que no iba a hablar de la iglesia. No, y es que son temas bien raros y ahorita hay muchos videos. Yo me he encontrado con muchos videos, principalmente en nuestra red social favorita, que es TikTok, en donde sabemos que miles de personas pues publican lo que sea, ¿no? Cosas falsas, cosas que les pasan en su día a día. Y hay mil cosas de personas que dicen que estamos viviendo en una Matrix, ¿no? Y que no lo aceptamos. Y ¿sabes algo bien curioso? Los comentarios, todos siempre son negativos. No, hombre, estás bien loca, estás bien loco, eso es falso, que no sé qué. O sea, y ¿cómo entonces, cómo hacerles entender o cómo hacer que estas personas despierten? ¿Hacia dónde agarrar ese camino para decir, a ver, Dafne, si quieres despertar, tienes que hacer esto? ¡Hala, qué complicado! De hecho, es parte del diálogo. De hecho, que tú lo comentas de Morfeo con Neo. Y le dice, o sea, las personas que están dormidas, hay personas que
prefieren estar dormidas y que incluso van a defender el sistema para que sigan estando así, porque lo van a negar, que es lo que tú estás comentando. Entonces, hay que entender que también es parte de su proceso. Es su proceso de despertar de conciencia. Entonces, ya está habiendo muchísimo empuje. Fíjate, hubo bastante despertar de conciencia después de algo que no podemos comentar, pero cuando nos encerraron por un año, año y medio. 2 años. Eso, fíjense, antes de que se viniera ese encerrona, había manifestaciones en Francia, había manifestaciones en África, había manifestaciones en Estados Unidos, en México también. Había manifestaciones globales en muchas partes y había de despertar de conciencia, entre comillas. Entonces te cierro, enciérrense, ya no platiquen entre ustedes, incluso hay que taparse la boca para que tápense la boca. Eso es un gesto de amordazamiento, pues. Entonces, es como un reseteo, es como un volver a empezar, ¿sí? Pero también, gracias a que tenemos internet y gracias a que hay muchas personas que sí toman conciencia, hubo un despertar de conciencia ahí, ¿sí? Y eso ayudó, Pero incluso en la Biblia viene, ¿no? Lo comentaban, no avientes perlas a los cerdos. Claro. Entonces, va a haber gente que lo va a entender, va a haber gente... Nosotros lo único que podemos hacer es sembrar semillas. Y si llega a germinar, chido. Y si no, es su proceso también. Es su proceso de aprendizaje. Suena duro, pero realmente el despertar no es para todos. Exacto. No es para todos. Yo hablaba con él de que cómo es que uno empieza en ese camino del conocimiento que te lleva obviamente al despertar espiritual. Y yo lo he mencionado anteriormente, es cuando empiezas a cuestionar todo, ¿no? Cuando empiezas a cuestionar el sistema, por qué, yo le decía, la gente como que ya tiene un protocolo, ¿no? Te levantas, te bañas, medio desayunas, trabajas, sales, llegas a tu casa, se repite y hay una monotonía muy metida en miles y millones de personas que de repente se pierde la esencia de cuál es el propósito por el cual estamos aquí, cuál es el propósito de tuyo, el mío, ¿a qué venimos? ¿Cuál es la misión? Sí, yo sé que alguien siempre te dice, tienes que aprender y te hablan de mensajes como de amor, de perda. A ver, pues sí, pero ¿cómo se empieza? Entonces yo en base a mi experiencia, y lo platicaba yo con Sampaio, es cuestiona, y es donde desde ahí vas a tener enemigos, porque si estás en cualquier religión, cualquier iglesia, empiezas a cuestionar, eres un rebelde, ya te estás yendo, y donde sea que estés hay que cuestionar, porque de alguna forma seguir un adoctrinamiento cuadrado y que todo lo que esté fuera de eso es malo y ya, o sea, y no preguntes por qué, pero simplemente es así, nos hace caer en un estancamiento espiritual donde va a ser solamente como tú dices y ya no hay más, o sea, ya no puedes, está prohibido. Entonces yo así lo veo. Claro. Y es bien difícil, ¿sabes? Ahorita que estás diciendo esto, Paco, yo estoy cayendo en cuenta que hay una persona que yo conozco. Antes era cercana a mí esta persona. Ahorita, la verdad, por ciertas cuestiones hubo un alejamiento. Es una persona que está no al 100, al 200% metida en la religión católica. Sin ofender a nadie. Estoy hablando de la persona que conozco. Esta persona ante la sociedad es, ay, mira, lo más bondadoso que existe y quiero abrazar a esta persona y me causa como que, ay, te quiero mucho. Ok, sí, porque me pasó. Cuando era así de lejitos, de por afuerita, dijeran, yo sentía eso, como de que, ay, qué bonita persona, ¿no? Quiero abrazarla. Conociendo a esta persona, tú mencionas que te estancas y te quedas en este lugar. Esta persona al día de hoy se la pasa viendo en la televisión las misas y le dice un familiar de esta persona, oye, vamos al cine, no sé qué. No puedo porque a las 3 tengo que estar haciendo el rosario de no sé qué, porque a las 7 voy a no sé qué. Y si no está viendo este canal, para esta persona es lo peor. O sea, casi se quiere estar
de que no vio a su hora y cuando tenía que estar ahí, porque si no lo hace, algo malo le va a pasar y la van a castigar y eso es malo, el no estar pues con Dios a esas horas que le están diciendo, a las 12, a las 3, a las no sé qué, y todo el día su televisión está en este canal de las misas y de las oraciones y de no sé qué. Y la persona que es allegada a ella, que se lleva conmigo, me dice, no entiendo, o sea, no entiendo. ¿Por qué? Porque la persona a la que a mí me provocaba abrazar, me provocaba quererla mucho, todo lo contrario, ¿no? me hizo horrible. O sea, hablaba pestes de mí, me trataba mal. En una ocasión casi me atropellan. O sea, fueron cosas bien absurdas que dices, ¿en dónde está esa espiritualidad que según tú estás profesando, no? Claro. ¿Y por qué llegas a este grado de decir, no, yo todo tengo que hacerlo con Dios porque soy una persona buena y realmente no está siendo bueno? Pues es que ese es el riesgo, ¿no? Cuando caes en un fanatismo, y lo hemos hablado muchas veces, que es lo peligrosísimo porque como que te desconectas y... Se obsesiona. Y te obsesionas. ¿Qué nos puedes decir de eso, bro? Pues bueno, evidentemente ni muy ni tan como dicen, ¿verdad? Pero lamentablemente ahí en la experiencia que ella está viviendo, ese es un adoctrinamiento. O sea, está tan sumergida ahí que se siente pecadora, ¿no? Y cree que su alma entonces se va a perder y pues por eso es que necesita estar ahí. Y si no está ahí, entonces está pecando, ¿no? Por eso está... Pero es un adoctrinamiento, es una forma de hacer que... ¿Cómo es que cualquier dirigente sabe que por medio de o falsa información o por medio de miedo te van a controlar? Entonces esa mujer me parece que está controlada en base a tener temor, tener miedo, ¿no? Y por eso es que hace todo lo que hace y pues lamentablemente no está bien. Es que es como si estuviera, al final de cuentas, en prisión. O sea, yo siempre lo he dicho, hay frases de la verdad te hará libre y muchas veces parece que están más dormidos y más atados que lo que debieran, ¿no? Pero que es la verdad. No, incluso el mismo sistema te lleva, por ejemplo, en el tema de la escuela. Obviamente debes de tener una preparación y demás, pero está tan sistematizado que a todos nos meten en un mismo cubo y no todos debemos estar en ese mismo lugar, no todos tenemos las mismas actitudes, las mismas aptitudes y al final terminas coartando incluso talentos de la gente o de los niños, en este caso que están dentro de la escuela y les vas cortando como en la imagen de internet, ¿no? Les vas cortando las alas porque tienen que irse sobre esa línea porque así está sistematizado, está marcado y al final terminan teniendo un empleo que no tienen una buena vida, no les gusta, tienen un montón de conflictos y empiezan otros problemas alrededor de nosotros, porque así crecimos la mayoría de las personas y es porque estamos bajo un sistema que nos dejaron marcados desde mucho tiempo. Claro. Pues lo han dicho, ¿no? Muchas veces de que la tecnología avanza, todo esto, pero el sistema educativo sigue siendo el mismo que décadas atrás, o sea, el mismo estilo, el salón, pupitres, un pizarrón, y no puede ser diferente. No, digo, yo sé que muchos van a decir, pero ¿cómo? Hay formas, o sea, la tecnología ha avanzado mucho, la forma de manejar un vehículo ha cambiado mucho, pero sí, ¿cómo es posible que el sistema educativo sigue siendo exactamente el mismo y caemos en cuenta que es lo mismo? Simplemente seguir en una ruleta, en una rueda de la fortuna, dentro de un sistema que es el sistema de la Matrix. Es que ese es uno de los sistemas más, ¿no? Tenemos el sistema eclesiástico, el sistema monetario, el sistema educativo y el sistema financiero. Entonces, esos son los diferentes sistemas en donde te metes dentro de la trampa de la rata, como le llaman, la trampa del ratón, y estás dentro de ese sistema. De hecho, sabemos que pues las escuelas fueron fundadas con la intención desde la era industrial, la nueva era industrial, con la intención de que las personas fueran capacitadas hasta cierto punto para que supieran manejar los botones y supieran leer y que pudieran ser empleados. Seguir siendo ciertas que les pudieran dirigir, que fueran inteligentes hasta ahí, pero no que pudieran sobresalir, que fueran empleados, como bien tú lo comentas. No te enseñan a cómo manejar el dinero, no te enseñan, eso a lo mejor se ve en contabilidad, pero no cómo tú
hacer dinero, cómo tú ser empresario, o cómo tú tener tu propio negocio o ese tipo de cosas, ¿no? Inteligencia financiera, a final de cuentas. O inteligencia emocional, tampoco te enseñan. Tampoco. Es un tema bastante... Digo, no es que estemos en contra, ¿no?, de la educación, pero al final sí estamos viviendo esto. Y aparte, cómo pudiéramos... Digo, no, tampoco tiene nada de malo ser empleado, porque hay gente que disfruta muchísimo su trabajo, como mucha gente también disfruta ser emprendedor. Pero esta parte, cómo nos van marcando los cuadros, incluso en el tema ambiental. Hace muchos años vi un documental por ahí, de aquí de México, y esta persona, que se me fue el apellido, esta persona estaba hablando acerca de cómo en México tenemos este perímetro que es de menos de 1 metro dentro del salón de clases. Ajá. Cómo termina afectando al niño cuando está aprendiendo. Decía que en México no tenemos ni siquiera un perímetro de 50 centímetros porque se mete un montón de chamacos al aula y eso también termina afectando la educación o la concentración del niño. Y mencionaba otros países, tal vez en Brasil, las escuelas tienen espacios muchísimo más amplios porque están enfocadas en que el individuo de verdad crezca y se interese en lo que está aprendiendo, cosas que en México no sucede. Es como 50 chamacos en un salón y ahí vemos, y ahora ya no lo reprueban, ¿no? Exacto. Y aparte, yo recuerdo también ahorita que mencionas eso, las cosas, luego dijeron por ahí, las cosas buenas luego de verdad no las comparten, ¿no? Hace ya muchos años también yo estuve por ahí leyendo acerca de un país que no recuerdo, ustedes me corrigen, creo que es Finlandia, en donde precisamente hacían esta cuestión de, ¿sabes qué? Está Paco, está Oscar, a Paco le gusta, no sé, el deporte, a Oscar le gusta la música, ¿no? Ok, sí les vamos a dar las materias que tienen que llevar, pero... Paco se va a ir para allá con lo que le gusta y Oscar se va a ir para acá con lo que él es bueno, ¿no? Entonces, ahí en este lugar, pues sí como que especificaban estas cuestiones de que el talento lo vas viendo desde pequeño y efectivamente eran poquitos niños y una cuestión que a mí me llamó mucho la atención, no les dejaban tarea. Se hizo popular esta publicación por lo de la tarea, porque decían, ya ven, no dejen tarea aquí en México, ya saben, ¿no? Cómo somos, pero ellos precisamente no lo dejaban porque todo lo hacían en clases y en casas para ir con tus papás, con la familia y todo, y regresas y vienes y te vuelvo a enseñar. Claro. Es una cuestión que por ahí una persona una vez nos decía, por ejemplo, el niño va, probablemente en su clase de música va muy bien, pero es malo en matemáticas. Y se aplica al revés lo que se tendría que hacer. En vez de meterle más a la música, porque ahí demostró aptitudes, no. Dejas eso y lo forzas a que aprenda el otro lado matemáticas. Digo, es muchas veces la forma como trabaja el sistema. Pero yo quiero cambiar de tema porque hay un tema que también está muy, muy fuerte y tú como hermano, como el experto que eres en tema de hipnosis. Gracias. ¿Qué es lo más fuerte que te has encontrado dentro de procesos hipnóticos? Fuerte en procesos hipnóticos. ¿Has llegado hasta un grado como de demoníaco? Claro. ¿Sí? Sí, claro. Todo. Pues sí, de todo. Por ejemplo, un masón fue una persona, un chico que era alumno, era estudiante, iba en 3er grado. Pero él, cada uno de los grados, el que se iba iniciando, o sea, tienen que hacer una iniciación o una prueba, ¿no? Un examen, algo así. El examen, sí, la iniciación. Entonces, él de hecho empieza a tener pesadillas desde la primera iniciación. Ok. Él comenta que era, pues, ve la cara de un chivo y no sé si, a ver, si nos están viendo masones, pues bueno, es con todo respeto también, pero saben que hay diferentes vertientes también, ¿no? Sí. Ahí está la vertiente luciferina y pues parece ser que esta persona se metió por ahí. Entonces, él cuando viene conmigo, resulta que él empieza a tener muchísimas pesadillas al vivir estas experiencias de las iniciaciones. Viene, entra en estado de trance y también le sale tanto una entidad demoníaca como una entidad draconiana. Ok. Y se empieza a expresarse a través de él, ¿no? Está todo molesto, está todo enojado y comenta: la gente no debe de saber de nosotros. O sea, las iniciaciones son privadas, no, las personas no deben de saber de que este tipo de iniciaciones se hacen. Y él hizo el contrato con nosotros. Él quería hacer cosas buenas, sí, pero
como nosotros no se lo vamos a permitir, ¿sí? Él quiere despertar conciencias, él quiere ayudar, pero nosotros no lo podemos permitir. Nosotros lo estamos apagando, le estamos cerrando las puertas y lo estamos llevando por el lado que nosotros queremos, no por el lado que él quiere. Eso fue lo que te dijeron a ti. La entidad. Sí, qué fuerte. las entidades. Ahí, ¿cómo procedes? ¿Cómo? Se hace una liberación, se le ayuda a él. ¿Nos puedes platicar cómo funciona de este lado la liberación? Claro. Para que la liberación se pueda dar en este proceso hipnótico, no es que la hipnosis, sirva para eso. Cuando entendamos que la mente se divide en 3 partes: consciente, subconsciente e inconsciente. Mente consciente, ahorita estoy en este proceso en el que estoy consciente, primeramente. Mente subconsciente, la segunda mente. Ahí es donde encuentro todos los recuerdos, todas mis experiencias, sean bonitas, sean feas, sean buenas o malas. Terceramente, mente inconsciente, es donde se guardan todas las programaciones. Inconscientemente hacemos cosas bien, inconscientemente hacemos cosas mal, ¿ok? Pero todos esos son procesos mentales. Ahora, si metemos la cuarta mente o la supraconciencia o la supramente, ahí es cuando entramos en procesos, ahora sí, a nivel espiritual. Rompemos esa barrera de la mente y entramos entonces en esos procesos espirituales. A una conexión. ¿Sí? Ajá. Entonces, una persona que entra en un estado de trance profundo puede entrar en procesos a nivel espiritual. No necesariamente se queda en ese proceso mental, sino que entra en ese proceso espiritual. Y ahí es donde pueden llegarse a manifestar cosas. Si la persona hizo algún contrato, pacto, ya sea de esta vida o de otra, y esté jalando todavía eso, y nosotros empezamos a reparar y sanar, entonces esa otra cosa que estaba ahí, esa entidad que pudiera haber estado, puede ser que se manifieste. En algunas de las casos hay personas que vienen y que no sabían que tenían nada, y hay personas que sí. Entonces, en primera instancia, para que una persona pueda romper, tiene que ser consciente de que hay algo que está cargando. Claro. Si no, pues es como una enfermedad. Si no sabes que estás enfermo, pues ¿cómo te curas? Entonces, ya una vez que tú sabes, eres consciente de que está esa entidad, esa energía, la intención es saber por qué está esa entidad, esa energía. Uh-huh. ¿Por qué está ahí? ¿Qué le está causando? ¿Por qué se lo está causando? ¿Qué es lo que quiere? Por ejemplo, te puedo contar otra experiencia de un futbolista. Ok. Que estaba iba a llegar a Buenas Ligas, pero este chico es portero, lo atiendo ahí en Morelia. Él estuvo en ¿cómo se llama? La segunda división, uh-huh. ¿Verdad? Segunda división. Él era portero, es portero, espero, todavía, y lo que pasa es que él le cerraba mucho las puertas. Él sabía, y las personas decían, es que tú eres mejor que el portero titular, que está, güey. O sea, ¿por qué no estás ahí? Ajá, exacto, tú eres mejor, güey. Entonces, incluso ya lo iban a meter. Tenía que quedar él. Sabían que iba a quedar y pum, ¿no? Para atrás. Lo intentó en otro equipo también y pasó lo mismo. Entonces, a ver, ok, vamos a esa sesión de hipnosis, va bien profundo y entonces vamos a la raíz del por qué. Sale una entidad demoníaca, sale un demonio y entonces empezó a platicar con él. Hay un proceso y una protección previa para poder platicar con la entidad. Entonces empiezo a platicar con él y le digo, a ver, ¿por qué no lo dejas que juegue fútbol, güey? O sea, si es tan bueno y quiere llegar y es bueno, ¿por qué no lo permites? Él previamente me dice, yo le susurro al director técnico, no lo metas, güey. A él no lo metas. Y entonces él es el que hace que tome las decisiones estas personas, ¿no? Y por eso no lo metían. De su voz salía. Él no, de hecho, él iba porque tenía dudas y quería saber por qué, pero en su sistema de creencias no existía que hubiera una entidad parasitaria acoplada en él. Entonces, que estuvieran ahí bloqueándolo. Entonces, le digo, a ver, ¿por qué no lo permites? O sea, güey, es distracción el fútbol, ¿no? Claro. O sea, es parte del sistema de control. También yo lo veía así. Y me dice, sí, pero él no. Porque él realmente lo quiere hacer por amor. No lo quiere hacer por dinero o por fama o
para tener un estatus. Él le tiene amor a esto y nosotros no lo podemos permitir. Porque si nosotros lo permitimos, otras personas van a ver que él puede lograrlo. Entonces van a decir, yo también lo puedo lograr, ¿me explico? Y entonces empieza una despiertadera. Entonces por eso es que no se lo permitían. Wow. Órale, hay que cortar aquí. Cortamos entonces con eso y ya él empezó a fluir. Oye, Javi, y los parásitos que mencionabas ahorita, ¿cómo se adquieren o cómo es que entran dentro de las personas y llegan a provocar ese tipo de situaciones como la que mencionas del portero? La gran mayoría de las veces es porque hay vibraciones densas, vibraciones bajas de por medio. O sea, tristeza, miedo, odio, rencor, rechazo o sobre todo abandono. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en de los 0 a los 7 años aproximadamente, nuestro cerebro es una esponja. O sea, el niño es una esponja. Y no se diga cuando están en la pancita de la mamá. Ahí también se está programando el bebé. Entonces, si ha vivido en este proceso, ha vivido o abandono, o tristeza, o rechazo, o vivir en una familia tóxica, entonces baja la vibración del niño y es más susceptible a que haya una parasitación. Entonces, de ahí es que viene. Las personas que viven en adicción, cualquier tipo de adicción, son más propensos a una parasitación. Qué fuerte. No manches. Yo en algún momento dentro de la iglesia me tocó ver algo muy extraño y agradable al mismo tiempo. Estábamos en un momento de alabanza, de estos solemnes. Y hay una parte donde estas prácticas de pronto empiezan los pastores, líderes de la iglesia a orar por las personas. Y me llamó mucho la atención porque un señor se acercó a otra persona y no oró por él. O sea, se acercó y lo abrazó. Y alcancé a escuchar lo que le dijo esta persona. Le dice, tú te has sentido solo, pero Dios jamás te ha abandonado. Y fue una lloradera, fue como un proceso de, no sé si de sanar o de externar lo que traía atorado. Claro. Porque evidentemente después de esto, esta persona que era un adulto en ese entonces, traía estos conflictos. Y como, no sé si fue un tema espiritual, un tema de tal vez por instinto, esta persona solamente llegó y lo abrazó y ni siquiera oró por él, solo le dijo esas palabras y lo fracturó prácticamente. Claro. Traía esta parte que tú dices que es un abandono. Sí. Y es muy difícil porque muchos vivimos una parte donde, sobre todo de parte de papá, mamá, vamos a ir por la vida sin una referencia paternal. Sí. Fíjate que recuerdo mucho eso que mencionas, viene escrito en algunos libros de Gabriel de Amor, porque mencionaban cómo es el proceso de una persona que puede quedar posesa, y una de esas tantas es desde el vientre de su madre. O sea, tiene mucho que ver, digo, mezclando, ¿no? Uniendo cabos de ciertas religiones y creencias. Por ejemplo, estabas hablando de hipnosis y me gusta conectarlo también con el tema religioso, porque de esa manera también, digo, como una religión que lleva también este fragmento de la verdad, y siempre lo he dicho así, pues nos platican, ¿no? Cómo él, desde el lado exorcista, ve cómo una mujer puede influir en su producto, en su bebé que está dentro de su vientre, para que también tenga estos detalles. Cuando hay un detalle desde el vientre de la madre, sobre todo, es cuando puede afectar y hacer que el niño, desde que ya nace y en sus primeros años, tenga experiencias con ese tipo de entidades malignas. Qué fuerte. Ay, no, mi Gretita todo el tiempo estuvo aquí escuchando cosas paranormales. No, pero por ejemplo, eso va con madres que practiquen ciertas cosas malas. Y aparte que se encuentran en ambientes como lo comentas, Javier. Sí. ¿No? Pleitos, un montón de cosas negativas. Oye, ¿puedes contarnos así a grandes rasgos lo que sucedió con el primer caso que mencionaste al inicio del capítulo, de la persona que estaba conectada con un ser extraterrestre, dijiste? Claro, sí. ¿Puedes contar eso? Sí, claro. Esta persona, de hecho, una de las... Algo que le pasaba a él pensaba que lo cuidaban. Porque él también había vivido experiencias cercanas a la muerte, que había un choque y salió ileso. Que se cayó de quién sabe dónde, no se quebró nada. Que varias cosas así. Entonces él aseguraba que lo cuidaban. Pero él sabía que se lo llevaban, que lo abducían y que se lo retiraban.
estando en la sesión de hipnosis, él recuerda, porque también vivió esa parte de abandono en su adolescencia de parte del padre, pero no porque el papá los abandonara, sino porque el papá falleció. Falleció en un accidente de moto, en la cabeza, se cayó, ahí falleció el papá. Pero él no sabía cómo es que había fallecido el papá, pero resulta que el papá es el que aparece en la sesión de hipnosis y habla con su hijo. Le explica que lo que le pasó, porque no sabía lo que le había pasado, cómo le había pasado. Y el papá se lo explica. El papá fallecido en la sesión. Incluso el papá todavía no había podido trascender. Él decía y aseguraba que él estaba cuidando a la familia. El papá decía, no, es que yo estoy cuidando a la familia. Y le digo, señor, pues, ¿cómo le está haciendo? Porque desde donde está, pues como que está medio difícil. No, yo aquí los estoy cuidando. ¿Y cómo le estás haciendo? ¿Cómo le está haciendo? No, pues aquí los cuido. No, realmente él estaba perdido. Ajá. Él no podía trascender. Se le ayudó a trascender. Su hijo le ayudó a trascender. Y él pudo sentir. Eso es algo que también se ha hecho en muchas ocasiones, ¿no? Ayudar a trascender a familiares fallecidos. Entonces, acto seguido aparece en el tema de la abducción, en donde él empieza a narrar que está en su habitación, que se ilumina todo el cuarto y entran unos seres. Él empieza a ver como cabecitas que empiezan así como que a moverse alrededor de él, pero él no puede moverse. Eran varios los que llegaban. Sí. No manches. Por lo general son 3. Por lo general siempre son 3. Y entonces él se queda así, que no se puede mover, pero está viendo las cabecitas. Pum, como que un borrado de memoria. Y ya está en otro lugar que no conoce. Y pues ya está como dentro de la nave, ¿no? Está dentro de la nave. Y estando ahí, él comienza a decir, es que me están picando por aquí, me están haciendo esto por acá, no alcanzo a ver, no puedo mover. Y ahí es donde empezamos a entablar la conversación con alguien de los que está ahí. ¿Sí? Ahí es donde entablamos la conversación. Es como cuando una persona está en estado de trance, y eso le pasó a Daune, como vamos hacia ese momento en el pasado, pero yo sé que es hacia el pasado. Ajá. Pero para ella y para la persona que está en estado de trance, está pasando en ese momento. De hecho, es como si viajáramos en el tiempo. Y entonces ahí es donde nos metemos en ese momento y podemos interactuar con lo que esté alrededor de ella. Y por eso es que, por ejemplo, cuando ella estaba, podíamos interactuar con las cosas que estaban alrededor. Empezamos a interactuar entonces con este ser, con este extraterrestre, un ser gris, y nos empieza a comentar por qué se lo llevaba, ¿no? Ellos eran los que lo cuidaban, no era el papá. Ellos eran los que cuidaban a esta persona. Y les digo, ¿y por qué lo cuidabas? Yo pensé que era el papá el que lo cuidaba. Y dice, no, nosotros lo cuidamos. ¿A poco tú no cuidas a tu perro? Y yo, ok. Le digo, órale. Digo, ¿a poco ustedes no cuidan a sus vacas, a sus pollos? Y yo, a ver. Pero, o sea, ¿le estás sacando un beneficio a él? Claro. Estamos alimentándonos de él. O sea, necesitamos su energía. Y por eso no podemos permitir que se muera. No manches. ¿Sí? Lo estamos cuidando. Mira nomás. Entonces, por eso cuando se hace el proceso de, vamos a decir, liberación o de corte de abducción, ajá, que es algo parecido a una liberación, pero tiene un protocolo distinto. Y entonces ella, pues no, evidentemente no quería dejar su vaca, vamos a decir, ¿no? Dejar su vaquita lechera. Entonces dice, no, ni madres. Entonces dice, pues órale, ya llévatela, quédatelo, ¿no? Uno menos, pues X. Porque si me dijo, tenemos millones, o sea. Pues eso millones. Sí, tienen razón. Tienen un montón de personas que están ocupando para alimentarse. Oye, qué fuerte, hermano. Uh-huh. Y fíjate que digo, no es como que el tema que sea nuestro fuerte, hablar de temas. Nunca hemos hablado aquí de. Nunca hemos hablado de extraterrestres, ¿no? Una vez con Johan, pero así como. Pero él llevó la plática, ajá, digo. Okay. Ajá. Y nosotros se acuerdan que lo relacionamos a lo paranormal, ¿no? Exacto. Es que digo, yo sé que la gente divide los dos géneros o dos fenómenos, pero al final de cuentas están conectados uno con otro y es cuestión de perspectiva. Pero si lo ves como observador desde fuera,
comparten características y ya lo hemos hablado muchas veces de muchas formas. Pero en algún momento, bro, ¿tú te has asustado? O sea, Justo que digas, te iba a preguntar. o sea, como que ahorita digo, ya tu experiencia te llevó a tener control de, pero en algún momento en el pasado, Que te haya dado miedo. ¿te había dado miedo? Fíjate que también me han hecho esa pregunta, ¿no? Y no nos podemos permitir tener miedo cuando estamos ahí, porque si no sería abrirles la puerta. Ya. Entonces, además, yo no trabajo solo. O sea, yo también tengo a mi gente, ¿no? Estoy hablando de mis ángeles, de mis guías, de mi maestro. Entonces, porque si yo trabajara solo, entonces sí me hacen puré, me hacen papilla, ¿no? Claro. Entonces, yo no trabajo solo. Si trabajara solo, no tendría cómo defenderme. Aquí estamos hablando, pues, es el tangible, lo que puedo tocar, pero a nivel espiritual, a nivel energético, también tengo a mi pandilla, vamos a decir, Sí. ¿no? que vienen y que apoyan en la labor, en el trabajo. Entonces, como no me siento solo, entonces me han gritado, se han vomitado, me han insultado, me han dado, ¿No te han querido? sí me han intentado golpear. ¿Lo han logrado? No, Ok. no. De hecho, sí han intentado tirar un manazo. Pasa. Golpazo. Para los que están en Spotify. Pero no, Un no ha soplamoco, pasado. Soplamoco. Pero no ha pasado. Han escupido, han vomitado, como te digo, pero no, más allá no. Me han gritado. Hubo una entidad que me decía, no me saques, Javier, no me saques. Mira, es más, ¿qué quieres? Te doy lo que tú quieras. Oh, mira. ¿Qué quieres? ¿Mujeres? Te las doy. ¿Dinero? Te lo doy. Era una mujer, pero estaba hablando un hombre a través de un demonio, Wow. pues. Y me dice, ¿quieres dinero? Lo que tú quieras, pero no me saques. Le digo, no, compadre, mira, lo que tú me pudieras dar no lo quiero, no lo necesito. Tú te vas a retirar. Pues ahora no me voy. Y es donde se pone más Intenso, difícil. ¿no? Ujú. Ya. Y de todas maneras hay que sacarlos. Qué fuerte. Oye, y de las primeras experiencias, ¿cómo te sentiste cuando llevaste a un grado de hipnosis a una persona y de pronto tuviste una manifestación? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese entonces? Sí, o sea, es que no voy a negar que al principio sí, evidentemente sí había miedo, ¿no? Y yo sabía mucho hasta que no te empiezas a enfrentar contra eso. Ok. Ya dices, ok, no sabe ni madre. O sea, ¿me explico? O sea, leí, pero La teoría y la práctica son diferentes. es diferente. Sí, Sí, tú puedes sí. ver, pues está bien fácil de andar en la bicicleta, mira, pues nada más le pedalea pero hasta que no te subes a la bicicleta ya te das en la torre, Sí. ¿no? y ya empiezas a pedalear. Entonces, sí, por ejemplo, hubo una experiencia que le estaba contando al Paco eso fue de las primeras, ¿no? Fue un líder sindical a nivel nacional. Fue para allá porque a él querían su puesto, lo querían tumbar y le habían hecho brujería. Fueron hasta África, a nivel África, para tumbarle su ¡Hala! puesto. Entonces, él está en ese proceso de trance. No nada más a él, lo atacaban también a su esposa y sus hijos. Él está en ese proceso de trance y le digo, a ver, ¿qué te está pasando? De hecho, se le empezó a inflamar aquí como sapo, se le empezó a hacer una bola, no podía hablar. Y le digo, ¿no puedes hablar? Así, nada más así. Y yo, la torre, bueno, debe de tener alguna entidad fea, ¿no? O sea, yo como que bien arcoíris y todo bonito. Digo, ve a la luz. Y entonces siento un trancazo, que es lo que te comentaba. Siento un trancazo en el pecho, así, ¡pum! Y yo, ay, aquí no. Y entonces empiezo yo a desplasmarme y yo ahí es donde entendí mucho que todos somos luz. Entonces, cuando tú le dices esa energía, vete a la luz, dice, pues a toda madre, pues ahí me meto, ¿no? Pues gracias. ¿no? Ajá, exacto. Con permiso. Simplemente me cambio de huésped, ¿no? Entonces, ahí yo aprendí bastante hacia dónde tienen que ir las entidades, cómo es que hay que limpiar, cómo es que hay que protegerse. ¿Y a dónde las mandas a ellos, bro? ¿Al desierto? No, a la fuente, los que quieren transformarse. Ajá, pero De eso sí donde es un provienen, demonio. Ajá. de donde vienen las entidades demoníacas o entidades negativas que no quieren una transformación, entonces hay que regresarlas de donde provienen. Pero si no quieren ni allá ni acá, entonces hay que encerrarlas.
Ok. Se encierran hasta que en conciencia decidan ir hacia un lado o hacia el otro. Es un proceso. ¿Las encierras así tipo sigilo, casi como Salomón? ¿En serio? Se encierran en una caja. Ah, caray, a ver, eso me interesa, hermano. ¿Se puede que nos platiques eso? Es parte del proceso de liberación y Ajá. de... Por eso cuando terminaste con Dafne traías una caja en la mano. Ah, mentira. ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué pasó? No, pero sí me llamó la atención eso. A ver. Sí, es parte del protocolo, eso se enseña en el diplomado. Ok. Eso se enseña en el diplomado, eso es en el módulo 6, de hecho, en donde realizamos ese tipo de liberaciones. Entonces, por ejemplo, en una ocasión, una persona me pidió, oye Javier, por favor, necesito tu ayuda. Por Facebook me mandó un mensaje y le digo, a ver, ¿qué pasó? Le digo, mira, resulta que yo tengo una amiga, yo hago lo mismo que tú, me dijo. Pero yo en ese entonces yo no enseñaba. Dije, pues que hagas lo mismo que yo, pues no sé. A ver. Y me dice, yo tengo una amiga que es abducida. Se la llevan también en la noche. Yo le empecé a hacer hipnosis. Y entonces yo estoy entrevistando al ser que la abduce. Y yo, ok. Y yo le estoy sacando la sopa y estoy escribiendo un libro. Y hombre, me está quedando. Y yo, órale, ok. Bueno, eso no se debe de hacer. Pero le digo, ok. Y me dice, lo que pasa es que ahora me están empezando a llevar a mí. Y ya no quiero que me lleven. O sea, le digo, mira. Le digo, o sea, es diferente el tú querer ayudar a las personas por amor, por cariño, por liberar, ayudar a liberar a una persona, que por ego. Él estaba trabajando por ego. Él estaba haciéndolo porque estaba tomando un beneficio de esa persona. Ok. ¿Sí? Entonces, digo, ya llegará el momento en el que tú tomas clases, ¿sí? Después tomarás clases, pero ahorita todavía yo no enseño. Y ahí es donde yo empecé a enseñar ya a protegerse. ¿Sí? Ok. Es parte de todo un proceso. Todo eso que lo enseñamos en 6 módulos en el diplomado. ¿Y tiene algún precio? Sí, pues sí, claro que ¿Se tiene. puede saber cuánto? Pidan información en el WhatsApp. Pidan información en el WhatsApp y ahí les mandamos la información. De hecho, o sea, si ustedes se meten a javiersampaio.com, se van al apartado del diplomado y la próxima fecha son en junio, ahí vienen los costos. Ok. Ahí vienen los costos. Qué fuerte, ¿no? Sí. Oye, ¿y ya llegó la hora o vas a hacer otra pregunta, Oscar? No, me quedé pensando en el tema de la caja, ¿no? Sí, yo también. ¿Cómo es que llegas a...? Es que es literalmente una caja. Muchas cosas que yo hago en todo el proceso de hipnosis y liberación y todo, simplemente me lo fueron pasando de arriba. Ok. Porque hay una oración de protección, hay una oración de romper contratos y todo eso. Y yo no es que lo hubiera agarrado de otro lado, ¿no? Que hubiera agarrado con el conocimiento de otro lado. Simplemente yo veía, ya no veo mis grabaciones de hace mucho tiempo. Y yo llegué a ver algunas y yo decía, chinga, eso yo cuando lo dije, o sea, a mí no se me hubiera ocurrido decir lo que dije. O por ejemplo lo de la caja, a mí no se me hubiera ocurrido meterlos en una caja. ¿Me explico? Como si atraparas a un genio en una lámpara. Haz de cuenta. O sea, casi como magia salomónica, digo, muy, muy similar a ese tipo de cuestiones. Ajá, porque él agarraba según sus Sí. ángeles. Sí, sus ángeles. Y los tenía. Oye, y en el tema del respaldo, mencionas que no estás solo en estos procesos. ¿Cómo llegaste a esta parte donde te quedas con protección o gente, bueno, estos espíritus que te están cuidando, ángeles? Sí, ángel. ¿Cómo llegaste a ese punto de que yo ya tengo acá mis guarros, bro, no me van a hacer nada? Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, es como si fueran guardias, ¿no? O sea, digo, tienen sus horarios, ¿no? El de día, que sale en la noche, como a las 8, y de las 8, pues entra, ¿no? Salen, los mandamos a descansar y luego entran los de las 8 y salen a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, siempre hay seres guardianes, ángeles, arcángeles, ¿sí? Que se les hace ahí su oración para que estén aquí. Es que cuando llega un momento en el que tú dices, mira, Diosito, yo estoy echándole ganas y estoy ejerciendo y ayudando a liberar gente, ¿no? Tírame esquina, ¿no? Sí. También la mano. Entonces, ahí entra, es un trabajo en conjunto. Es un trabajo en conjunto junto con ellos y con nosotros. Ah, qué fuerte, güey. ¿Y tú cómo te sentiste? Yo Ya- bien. ya llegó el momento de... Estoy al full. de que Iba nos yo a platiques. preguntar, ¿cualquier persona puede
entrar así en trance, como dices tú. Sí, siempre y cuando puedan enfocarse, puedan concentrarse, van a entrar en estado de trance. Pero si la persona tiene un problema neuronal o déficit de atención hasta cierto punto, pero muchas personas dicen que tienen déficit de atención y no tienen déficit de atención, nada más es que vienen mucho TikTok, ¿verdad? Entonces... No se concentran. Exactamente. Entonces, si no tienen si pueden irse a dormir en la noche, ¿sí? Entonces no hay problema, ¿sí? Pueden entrar en estado de trance. Todos entramos en estado de trance. Yo duermo como si no le debiera a nadie. Por eso entras bien fácil. Por eso entras muy fácil. ¿Cómo te fue, Dafne? Creo que bien, aunque un poco extraño. Yo, no me siento en ese momento como para decirte, ay, me dio miedo o algo. Pero sí, como que hubo de repente unas cositas que, ay, veía todo oscuro y me regresé a momentos que me daban mucho miedo. Cuando sucedieron en esa etapa de mi vida. Pero pues aquí está... Bueno, estuvo Javier y estuvo Jaciel, me parece. Ajá, sí. Todos ahí estuvimos estaba. viendo. No es cierto. Yo transmití en vivo, así. Yo estaba también ahí. Ay, no puede ser. ¿Cómo? ¿Dónde? Yo no los escuché. No es cierto. Nada, está Hazel. Ajá, estaba Jaciel. Y pues bien, te digo, lo que sí es que al final... despierto, yo no sentí que estuviera llorando. O sea, yo escuchaba a Javier hablando y me concentraba y hacía lo que él me decía. Y de repente ya cuando llega el momento de despertar, estoy empapada en lágrimas y estoy hinchadísima, así, pero como cuando te rompían el corazón y te quedabas llorando toda la noche y después te dormías. ¿Sí? Y amaneces así con los ojos de sapo, así, te lo juro, y sentía chiquititos los ojos. Y digo, ¿en qué momento lloré? O sea, no me acuerdo en qué momento empecé a llorar o no sentía yo las lágrimas. ¿Sabes cuánto tiempo duró? No. Para ti, ¿cuánto se Caciel a mí me dijo, es rápido, 1 hora o menos. Entonces, en mi cabeza fue 1 hora. Ajá. ¿Cuánto fue, Javier? Aproximadamente fueron hora y media, 2 horas. 2 horas. 2 horas y media, dice Jaciel. 2 horas y media. Sí. 2 horas y media. Sí, porque yo ya venía para acá y me dice Jaciel, no, todavía no. Ahí te aviso. No, todavía no. Bueno, al rato te aviso. Sí, duró bastante. Qué sorpresa. fuerte. Yo no sentí que hubiera sido tanto tiempo. Ok. Yo. ¿Nos puedes platicar qué fue lo que pasó con ella? ¿Se puede, Dafne? Sí, claro. Sí, como ya habíamos platicado en la entrevista y de hecho en la plática que tuvimos que hacer una plática previa, yo ya más o menos entonces conocía el caso. Ella entró fácil en ese estado de trance y sin batallar. Realmente hay personas que sí es difícil. Ojo, no porque sea fácil significa que la persona sea débil mental o fácilmente sugestionable. No. Sí es. De hecho, es que hay muchas personas que piensan que mientras más débil mental seas, más fácil es entrar en estado de trance. Y es todo lo contrario. Mientras la persona sea más inteligente, es más fácil entrar en estado de trance. Porque tiene más capacidad para enfocarse, para concentrarse. ¿Ok? Entonces, eso está bien. ¿Sí? Okay. Entonces, ella entra en ese estado de trance y vamos a un momento que le haya generado tristeza a ella. Y ahí es donde se conecta con su abuelita. Ahí es donde empiezas a... Eso lo recuerdo perfectamente. Pero yo lo recordaba que él me había dicho, ve con tu abuela. Cuando yo le digo, me dijiste, ve con tu abuela, me dice, no. Yo te dije, ve a un momento que te provocó tristeza. Hey. Okay. Entonces, no me acuerdo que él me haya dicho eso. Yo me acuerdo que pues ahora sí que la orden fue, ve con tu abuela. Ajá. Entonces, lo primero que viene a mi mente es ella, ¿no? Él me dice, vas a imaginar y todo. Entonces, obviamente me concentro y empiezo a imaginar sin como, o sea, yo no, como que no consulté, o sea, simplemente llegó a mi mente esa imagen y entró ella, ¿no? Pero yo aquí, o sea, ya presente, yo no recuerdo ese momento. O sea, yo que te diga, que te pueda platicar, ay, cuando yo tenía 2 años, cuando yo tenía 5 años, pasó esto. Yo no me acuerdo. O sea, fue algo que te pudiera decir, fue inventado, ¿no? Una película. Pero salió de acá. O sea, no. Volvemos, mente subconsciente. Ajá, o sea, yo ese momento no lo tengo presente como aquí en este momento, ¿no? Nunca había yo tenido esta imagen con ella. De hecho, era una casa que no tengo ni idea qué casa era. Y está ella conmigo. Y estoy llorando.
Y eso es yo lo que más recuerdo, que creo que fue con lo que iniciamos, ¿no? Te estaba consolando porque había niños que habían molestado. Sí, que me estaban molestando. Que te estaban molestando y entonces ella te agarró y te estaba consolando. No, ma, qué bonito. Sí. Y es lo que me dice. Entonces, ya a partir de ahí salen muchas más cosas, ¿no? Del por qué lloraba yo. Que tal vez es un tema que se sabe, pero no lo había yo como trabajado. Pues resulta que estos niños estaban burlando que porque yo no tenía papá. Entonces yo lloro, voy con mi abuela y ella está conmigo, ¿no? Abrazándome. Y esa es la primera imagen y la tengo súper presente porque con eso empezó todo esto, ¿no? Claro. Y evidentemente no lo puedo dejar así. O sea, Claro. Eso lo tengo que trabajar a nivel emocional, a nivel terapéutico, para sacar esa emoción, ese trauma que pudo haber quedado. Y entonces de ahí pasamos a más adelante en el tiempo, porque cuando la persona está en estado de trance podemos ir hacia atrás, podemos ir hacia adelante, lo podemos mover como si fuera una VHS, ¿no? Que le adelantas, le regresas, así podemos hacerle. Y ella recordó otras experiencias con su mamá también. Sí. Que ella, tú estabas consolando a tu mamá. Sí. En donde tú estabas consolando a tu mamá porque pues ella se sentía triste y tu mamá se empoderaba. No, mami, no me pasa nada, mija. Así como diciendo así, no me pasa nada. Pero tu mamita, tratando de consolarla y también para intentar reparar esa emoción, quitar eso de ahí. Y luego vamos más adelante en el tiempo en donde se presentan, bueno, el previo es también cuando fallece tu abuelita, ¿sí? Cuando fallece tu abuelito y ahí fue un momento fuerte y difícil también para ella. Sí, eso sí fue como yo estarlo viviendo. O sea, todavía lo tengo muy presente cómo fue y me sentí ahí. Estudiaba yo en la secundaria y recordé perfecto cuando llegaron por mí como para darme la noticia, ¿no? Sí. Entonces estaba ahí sí, yo sí recuerdo que se me aceleró el corazón horrible porque volví a vivir esto, donde llegan, hablan con mi maestra, Dafne, te tienes que ir y todo, y yo así como de algo malo está pasando, ¿no? No manches. Qué cosas. Y bueno, en tu caso sanaste toda esa parte, te sentiste liberada, relajada, bien, en paz. Sí, al final logré ver a mi abuela. Ajá. Que era como que lo que yo aquí ya había platicado, que tenía mucho tiempo que no podía soñar con ella, que no podía como nada. O sea, desde la última vez que se fue a despedir de mí, yo ya con ella no había tenido ningún contacto. Siempre era como enterarme por mi primo, que también como que la sueña mucho y me decía, oye, soñé a mamá, ¿no? Y dijo esto. Pero yo no tenía contacto con ella. Entonces ahora la veo porque él me dice, ¿quieres verla? ¿Quieres decirle algo? Sí. Y recuerdo que ella me apretaba muy fuerte y me decía que estaba bien, que o sea, que ella estaba contenta, que estaba feliz. Y la veía yo contenta, o sea, la veía feliz. Y la verdad, eso a mí me hizo sentir muy bien, ¿no? Porque, pues obviamente, la última vez que yo la vi presencialmente, ella fue cuando se despidió de mí, ¿no? Entonces, me quedé con esa imagen de ella, la verdad, muy triste. Y la veo ahora y me dice, estoy bien y te amo. Y yo también, pues te amo, ¿no? Entonces, sí fue como un momento muy, muy emotivo para mí, ¿no? Sí. Y siento que sí, como que se te va un peso, ¿no? De encima. El hecho de decir, bueno, ya me dijo que está bien, ya le dije que yo estoy bien también, ¿no? Y ella nuevamente llega y me dice, me tengo que ir. O sea, ya, adiós, me voy, te amo, nos vemos, ¿no? Entonces, exacto. Es cuando ya se va. Se busca que haya la interacción. Sí. No con la parte física de la abuelita, sino con la parte espiritual de la abuelita, o sea, con la esencia de la abuelita. Entonces, por eso es que ella ahí entabla conversación con ella. Y le digo, pregúntale dónde está, cómo es, dónde está. Y tú lo empezaste a escribir. Solo veía blanco, como si tuvieras muchas lámparas. O como si, por ejemplo, la veía ella y atrás solo veía blanco, puro blanco. Y no veía... Ella de vestido amarillo, dije. Y ella estaba así completamente vestida de amarillo. O sea, su ropa era amarilla, pues. Pero no veía yo así como que una mesa o algo, nada. O sea, solo era como un reflejo blanco. La veía yo a ella, como que resaltaba en ese reflejo. Y ahí era donde hablábamos. Yo no podía verme a mí, obviamente. Pero estábamos hablando ella y yo, y ella estaba así y la veía feliz. O sea, como, aquí estoy súper bien, ¿no? A diferencia de... También hubo un momento en el que vi todo negro. O sea, no veía nada. Y en ese momento sí me dio mucho miedo.
No manches. Sí, más adelante. Lo que te espera, Paco. Vamos a ver cómo me va. Está bien denso, ¿no? Y esa parte, ¿cómo la conllevas? Es que la neta sí me da mucha curiosidad. O sea, emocionalmente, ¿cómo te mantienes al margen de todo lo que está sucediendo? Yo sé que eres pro en esto, Sí. pero ¿cómo manejas esta parte de las emociones? De ver, por ejemplo, en el caso de Daphne, que era un mar de lágrimas, ¿cómo llevas todo ese proceso? Claro. Yo entiendo que ella ha vivido experiencias difíciles y que pues todos hemos vivido experiencias difíciles, pero que también es su proceso. Y que evidentemente cuando yo me compenetro con ellos también. O sea, sí hay un tema de rapport, de integración con las personas, pero yo sé que yo no me puedo quedar con su energía o con su dolor o con su tristeza. Entiendo que yo estoy ahí para ayudarla y no para absorber su energía o absorber su dolor, sino para ayudarle a que trascienda ese dolor. Entonces yo no me puedo quedar con eso. Pero sí hay casos que sí duelen y que están bien duros. Por ejemplo, les puedo contar uno rápido, les cuento. Llega una mamá, una señora que prácticamente llegó como un zombie. O sea, ya llegó como zombie, prácticamente sin emoción. Ella ya tenía, bueno, pues la empiezo a conocer, empiezo yo a llenar ahí lo mío. Y a ver por qué está aquí, cuáles son sus intenciones, señora. Y ella toda así seria, ¿no? Me dice, lo que pasa es que hace 15 años a mi hijo y falleció en mis brazos. O sea, sus últimos respiros yo los tenía. O sea, y en el medio había una avenida grande. Los niños estaban jugando escondidas o yo que sé, corrieron y pum, pasó el carro y voló, cayó y todos gritaron, se escuchó el trancazo, el golpe, la mamá salió corriendo. ¿Y dónde está mi hijo? ¿Dónde está? Pues estaba en medio de la calle. Va, lo agarra y los últimos respiros fue en los brazos de ella, ¿no? No pudo hacer nada. Entonces yo me quedo, güey, ¿cómo ayudas a eso, güey? O sea, ¿cómo le ayudas a una persona así? O sea, yo me estaba quebrando, o sea, ahí. Pero tenemos que ser profesionales también, ¿no? Pero evidentemente también, o sea, yo trato de entender su dolor. Pero el lado humano. ¿No? Ok, bueno. Los doctores que había visto, los psicólogos que había visto, los psiquiatras, porque estaba tomando medicamento y todo, no le habían podido ayudar. Entonces entra en ese estado de trance, vamos a ese momento para intentar sanar y hacer un puente con el bebé, con el niño, ¿no? Él había fallecido, tenía 5 años, 6 años de edad, el chiquitín. Y entonces lo ayudamos a la mamá a que conecte con la energía de su niño, de su hijo. Y entonces el niño le empieza a expresar a su mamá. O sea, no soy yo el que se lo cuenta, es ella quien lo vive, quien abraza otra vez a su hijo y le empieza a pedir perdón. Discúlpame, mi hijo, es que por mi culpa. No, mamá, mira dónde estoy. Y haz de cuenta que como lo que tuviste, ¿no? Todo blanco, ella empezó a sentir una paz. Mi hijo ya sé que entonces está bien. O sea, se pudo despedir de él y pudo sanar esa situación. Cuando terminamos la sesión, haz de cuenta que la señora era otra, completamente a cómo llegó, a cómo se fue. Y pues en este caso, pues tenemos que meter el aspecto espiritual. No hay de otra. O sea, ¿cómo sanas una situación así? Ella supo que hay un más allá y que su hijo está bien. Su hijo le contó el por qué tuvo que fallecer así. Es que así tuvo que ser, mamá. Disculpa. Wow. Qué fuerte. Qué fuerte escuchar eso, ¿no? Todo denso. El tema de los niños es bastante complicado y creo que como ¿cuántos casos has visto de niños? Varios, bastantes. Sí. Oye, ha habido uno donde de plano las personas te digan, no creo en esto, pero a ver, dale. Y terminan con una perspectiva muy... Sí, ha habido personas que han sido curiosas, ¿no? Ha habido personas curiosas, pero también tiene que ver la intención. Si la persona viene así nada más de curiosa, pues no. No lo ves. No es que no lo vea, es que no conecta. O sea, es que a lo mejor es su ego. No hay apertura. Ajá, A lo justo mejor- eso te iba a preguntar. O sea, hay ocasiones en las que nada más no pasa nada. Exacto. Así como- Hay personas que sí dicen, hay personas que sí se conectan. O sea, que sí se conectan. Una persona. Como en mi canal yo he subido varias sesiones y pues algunas sí son donde se presenta la entidad y donde habla y se expresa y todo.
hubo un chavo que viene y pues entra en estado de trance y sana un montón de cosas y llora y perdona a su papá, a su mamá y todos. Terminamos. Y le digo, muy bien, ¿cómo te sientes? No, pues más o menos. Y yo, ¿por qué? Me dice, no, yo pensé que me iba a salir una entidad y que iba a hablar a través de mí. Que yo le digo, pero sanaste esto y pudiste platicar con tu papá. Me dice, sí, eso estuvo bien, pero... El ego, ¿no? Sí, no, exacto. Man. O sea, él quería que saliera un chamuco. O sea, hay de todo. Hay de todo en la viña del Señor, decía mi abuelita. Amén, gloria a Dios, aleluya. Oigan, ¿cómo se la pasaron? Bien, me gustó mucho el tema. La verdad es que tenía curiosidad, mucha curiosidad, de hecho, de lo que haces, a lo que te dedicas. Porque yo también. Sí, ya nos dimos cuenta. Pero yo creo que también hay mucho tabú, ¿no? Y hay muchas personas que desgraciadamente terminan devaluando esto, que es algo muy valioso. Sí. Y la verdad me lo pasé muy chido. Qué chingón. Hermano, bueno, gracias por aceptar la invitación. La verdad es que gracias por invitarme. Bastante bien. Antes de irnos, ¿nos puedes repetir tus redes sociales? Claro. Me pueden encontrar como Javier Sampaio en cualquier red social o javiersampaio.com. Ahí pueden encontrar la información, La Verdad Oculta Radio TV o Despertar de la Matrix, el podcast. Ahí vamos a estar todas las entrevistas. Perfecto, hermano. Chicos. Pues nada, tengan la bondad de ser felices y hacer las sabritas. Ya vamos a dejar a un lado las calabritas, ¿no? ¿Qué dejamos ahora? Corazones, ¿qué? Corazones. El corazoncito. ¿El corazón? Va, pero es corazoncito. Así. Todos los que terminaron el episodio, corazoncito, ya se las ahoritas. Si dejan calaveras, ya sé que no llegaron al final. Mentirosos. Bueno, familia, cuídense mucho. Gracias por estar con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos más adelante en un nuevo episodio. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por llegar al final. Váyanse a Spotify. Sí, allá los esperamos. Bye bye. Ayú.